Caballeros, después de los 60, hay una pregunta que muchos sienten, pero casi nadie se atreve a hacer en voz alta: ¿cuál es realmente el ritmo íntimo más saludable para nuestro cuerpo? Hoy no hablaremos de mitos ni de vergüenza. Hablaremos de ciencia, de vitalidad y de cómo recuperar un equilibrio que puede transformar tu energía diaria. Si quieres claridad, quédate. Tu cuerpo lleva años dándote señales. Hoy aprenderás a escucharlas. Hay momentos en los que el cuerpo nos habla en silencio, y solo cuando la vida se vuelve más lenta aprendemos a escucharlo. Hoy quiero dirigirme a ti sin prisas, con la franqueza de quien acompaña muchas historias clínicas y humanas, para hablar de un aspecto de la salud masculina que suele ocultarse entre vergüenza y resignación. A partir de los 60, el bienestar íntimo no desaparece, cambia. Y comprender ese cambio puede devolver claridad, equilibrio e incluso alegría. Durante más de 20 años de consulta he visto cómo muchos hombres guardan para sí mismos dudas que pesan más que los propios síntomas. No hablan, no preguntan, no comparten. El 72%, según datos publicados en European Urology, espera más de 2 años antes de consultar cualquier señal relacionada con su salud íntima. Y ese silencio, más que el problema físico, es lo que erosiona la confianza, la vitalidad, la serenidad diaria. Permíteme contarte el caso ficticio de Julián, 64 años, un hombre disciplinado que había dedicado su vida a la ingeniería. Llegó a mi consulta con una preocupación que no sabía formular, solo decía que su energía ya no respondía. Al escucharlo, comprendí algo más profundo: no era la pérdida, sino el miedo. Miedo a dejar de ser quien había sido. Pero cuando empezamos a analizar sus hábitos, sus niveles hormonales y su estilo de vida, Julián descubrió que lo que creía un final era, en realidad, una transición fisiológica completamente normal. Y con la orientación adecuada, logró recuperar algo aún más valioso que el rendimiento: recuperó la paz. En esta etapa de la vida, cada ajuste, cada dato y cada gesto de autocuidado se convierte en una forma de sabiduría. No se trata de retroceder el tiempo, sino de comprenderlo. Con el paso de los años, nuestro cuerpo empieza a comunicarse de maneras más sutiles. No grita, susurra. Y esos susurros: cambios en el sueño, disminución de la vitalidad matinal, dificultad para mantener la concentración o pequeñas variaciones en la respuesta sexual, son señales que muchos hombres confunden con simple edad. Sin embargo, la ciencia es clara: más del 60% de estos síntomas están relacionados con fluctuaciones hormonales naturales, con el equilibrio cardiovascular o con hábitos que, acumulados, alteran la energía diaria. Recuerdo el caso ficticio de Mateo, 58 años, un profesor apasionado que había empezado a sentirse apagado. No era falta de ganas. Era falta de claridad. Al revisar su historial, descubrimos que llevaba años durmiendo menos de 6 horas por la presión del trabajo. Sus niveles de estrés estaban elevados y su capacidad circulatoria comenzaba a resentirse. No necesitaba medicamentos milagrosos, necesitaba recuperar el ritmo interno que había perdido entre obligaciones y silencios. Con ajustes simples, rutina de descanso, alimentación más ligera por las noches y una caminata diaria, su cuerpo volvió a responderle con gratitud. Porque cuando escuchamos, el cuerpo siempre responde. Y casi nunca nos pide más que atención. A partir de los 50, el cuerpo masculino deja de funcionar en automático. La circulación se vuelve más delicada, la producción hormonal fluctúa, y la recuperación nerviosa requiere más tiempo. Por eso, cualquier actividad que involucre energía metabólica, tensión muscular o liberación emocional, incluida la intimidad personal, empieza a tener un impacto más visible en el bienestar diario. No se trata de prohibiciones, sino de equilibrio. La literatura médica es consistente: mantener una actividad moderada favorece la oxigenación de los tejidos, reduce la inflamación y mejora la respuesta vascular. Un estudio europeo del 2020 mostró que los hombres que seguían un ritmo estable, sin excesos ni largos periodos de inactividad, tenían un 28% menos de fatiga general y una percepción más alta de vitalidad. Lo interesante es que no existe un número mágico, lo que existe es una relación entre actividad y recuperación, un ciclo que debe adaptarse a la capacidad de cada persona. Imagina este equilibrio como una cuerda afinada: si se tensa demasiado, pierde armonía; si se afloja, deja de sonar. Encontrar ese punto intermedio es un acto de inteligencia corporal. El cuerpo humano siempre habla, pero después de los 50 lo hace con una claridad casi pedagógica. El problema es que muchos hombres ignoran esas señales porque nunca aprendieron a interpretarlas. La energía que se desvanece sin motivo, la pesadez al despertar, la disminución de la sensibilidad o la tensión pélvica sutil no son fallas, son mensajes.
El sistema vascular, el nervioso y el hormonal tienen límites, y cuando los superamos, responden con pequeños avisos antes de que aparezca el desgaste real. En consulta, suelo decir que estas señales funcionan como los indicadores de un coche moderno, no están para alarmarte, sino para ayudarte a ajustar. Un estudio de la Universidad de Barcelona reveló que los hombres que identifican tempranamente estos cambios reducen en un 35% los episodios de fatiga crónica asociados a hábitos intensos o irregulares. La clave es sencilla: si notas que tu cuerpo tarda más en recuperarse, extiende los intervalos; si sientes nerviosismo o tensión acumulada, acórtalos ligeramente. Tu bienestar depende menos de la frecuencia y más de la escucha atenta. Hay un aspecto del envejecimiento del que los hombres rara vez hablan: lo que ocurre cuando la vida sexual se vuelve demasiado escasa. No se trata de deseo, sino de fisiología. El tejido eréctil necesita recibir oxígeno con regularidad para mantener su elasticidad, igual que un músculo que se ejercita para no atrofiarse. Cuando pasan semanas sin estímulos, pequeñas fibras internas comienzan a endurecerse, un proceso llamado microfibrosis. No duele al inicio, pero con los años puede volverse una barrera silenciosa que afecta la respuesta natural del cuerpo. En clínica veo este patrón a menudo. Hombres sanos, activos, que se sorprenden al notar que la espontaneidad disminuye. No es un problema psicológico, es una consecuencia biológica de la falta de movimiento interno. Incluso la próstata, un órgano olvidado pero crucial, depende de la actividad regular para evitar congestiones que elevan la inflamación y la incomodidad pélvica. Por eso, mantener una frecuencia moderada no es un lujo, es mantenimiento preventivo del sistema. Una rutina equilibrada es, muchas veces, la diferencia entre preservación y deterioro. La mayoría de los hombres mayores de 60 buscan un número mágico, una regla universal que simplifique todo. Pero la biología humana no funciona con recetas rígidas. Aún así, la ciencia ofrece un punto de partida sólido. Diversos estudios, incluido un análisis de Harvard, observaron que los hombres con una actividad sexual regular, entre 4 y 7 eyaculaciones al mes, mostraban menor incidencia de problemas prostáticos y mejor respuesta vascular. No es la cantidad lo que importa, sino la constancia. Sin embargo, después de los 60, cada cuerpo tiene su propio ritmo de recuperación. Los vasos sanguíneos tardan un poco más en dilatarse, los niveles hormonales fluctúan con más facilidad y el sistema nervioso necesita tiempo adicional para volver a su equilibrio. Por eso, para la mayoría, un intervalo de cada 3 a 5 días resulta sostenible, suficiente para mantener la circulación activa y evitar congestión prostática, pero sin llevar al cuerpo a una fatiga silenciosa. No es una regla estricta, es un marco desde el cual escuchar mejor las señales del propio organismo. Lo esencial es que cada sesión te deje más vital, no más cansado. La vitalidad también, solo pide que la trates con respeto, atención y calma. A partir de los 60, el cuerpo habla más claro que nunca, si uno sabe escucharlo. Cuando la frecuencia es demasiado alta, las señales aparecen como pequeñas grietas en el bienestar general: erecciones que parecen menos firmes pese a la excitación real, una sensación de pesadez al despertar, o esa niebla mental que acompaña a un sistema nervioso sin tiempo suficiente para resetearse. Incluso una leve disminución en la sensibilidad puede ser una advertencia: el cuerpo pide una pausa, no un esfuerzo mayor. Pero el extremo opuesto tampoco es inocente. La inactividad prolongada disminuye la oxigenación del tejido eréctil, afectando su elasticidad. El resultado suele ser una respuesta más lenta, menos espontánea. El área pélvica puede sentirse tensa y la motivación general disminuye. En muchos hombres, la ausencia de actividad sexual también eleva el cortisol, una hormona vinculada al estrés y al cansancio emocional. El equilibrio no se encuentra en la abstinencia ni en la sobrecarga, sino en una sintonía fina con estas señales. El cuerpo no exagera, avisa. Y cuando se le escucha, la vitalidad regresa de forma natural, sin esfuerzos forzados. La mayoría de los hombres buscan una cifra exacta, una regla que aplicar sin pensar. Pero después de los 60, el cuerpo deja de funcionar bajo matemáticas y comienza a funcionar bajo resonancia. Aún así, existe un punto de partida razonable, cada 3 a 5 días. Ese intervalo ofrece suficiente actividad para mantener la circulación viva, el tejido eréctil oxigenado y la próstata funcionando sin congestión, pero también da el descanso necesario para que hormonas, nervios y músculos se recuperen. La clave está en convertirlo en un experimento contigo mismo. Observa cómo cambia tu energía por la mañana, si te acompaña esa firmeza espontánea que indica buena salud vascular, o si, por el contrario, notas cansancio sutil, dispersión mental o una caída en la sensibilidad.
En ese caso, el cuerpo pide alargar el intervalo. Si, por el contrario, pasan demasiados días y sientes más tensión pélvica o menos respuesta natural, quizá necesites acortarlo. Piensa en ello como afinar un instrumento, pequeños ajustes, escuchando, calibrando. No se trata de cantidad, sino de armonía con tu biología. A esta edad, la sexualidad no desaparece, evoluciona. El secreto ya no es la intensidad, sino la sabiduría con la que acompañas a tu propio cuerpo. La frecuencia ideal, cada 3 a 5 días para la mayoría, no es una regla fija, sino un punto de partida para que encuentres tu ritmo, ese que te deja más fuerte y más vivo, no agotado. Tu energía, tu circulación, tu estado de ánimo, todo responde cuando trabajas con tu cuerpo, no contra él. El placer sigue siendo tuyo.